Algunos diréis que esto es una simple colchoneta de acordeón, de espuma, una colchoneta baratera. Esto es una pieza aeronáutica de gran nivel. Muy buenos días desde Melon Bites. Empezamos como a mí me gusta, fresquito por la mañana, 0 graditos, hasta guantes me he puesto, pero parece que va a ser un día fantástico. Cuando parece que ya no me puede sorprender nada, en AliExpress me encuentro una y otra cosa. Voy a comentar con vosotros las primeras impresiones de la colchoneta o el aislante más ligero del mundo. He hecho un par de rutas con él, con el cacharro este, y como que va haciéndose más útil cada vez. Voy a dejar una cosa clara antes de nada para que no haya confusiones. No soy capaz, ya desde hace mucho tiempo, de dormir en una colchoneta de acordeón. Me da igual que sea Thermarrest, que sea de la marca que sea. He probado varias y para mí, después de haber probado colchonetas de aire buenas, pues ¿qué queréis que os diga? Si las temperaturas bajan mucho, sobre todo en invierno, pues obviamente soy favorable a llevar una colchoneta de acordeón que nos va a aislar del suelo, nos va a aportar ese valor R extra. Lo primero que vais a encontrar, como estáis viendo en las imágenes, es que viene en una funda ligerísima, se agradece, es una funda que va a permitir que lo lleves o dentro de la mochila o fuera, siempre protegido. Realmente la funda es que no pesa nada. Luego trae unas gomas que yo no sé de qué están fabricadas, pero son también ligerísimas. Tiene marca Mountain Springs y tiene unos logos por aquí que me imagino que será la misma marca en China. Cuando te dicen que pesa 100 gramos, pues uno piensa en que va a ser quizá menos voluminoso. Ahí es donde puede haber una de las dudas con el producto, en que sigue siendo algo voluminoso, aunque no tiene nada que ver con una colchoneta de acordeón tradicional de 450 gramos. Lo segundo que hice, obviamente, es irme a la báscula de casa y pesarlo. Clavaos, 102 gramos. Obviamente, pues haces unas pruebas de flexibilidad y es un material mucho más flexible que el acordeón normal. En dimensiones, pues es exactamente igual que uno de acordeón, un estándar de 185 por 55 de ancho, con lo cual pues la mayoría de las colchonetas irían bien cubiertas, y es que te asombra cada vez que lo abres y eso no pesa nada. Claro, al tumbarte en casa, pues es un suelo duro, y al ser un suelo duro, yo os digo, yo no soy capaz de dormir en una colchoneta de estas, ni de 450 gramos, ni de 100, ni de 200. No hay nada como comparar cuando tienes las dos opciones. Yo pensaba, la sensación de que esta colchoneta era mucho más gruesa que esta, pero no es así. En el borde aquí es más grueso, pero luego lo que es el resto, donde están las burbujas, pues es muy finito. No os creáis que hay diferencia con esto. Lo que pasa es que es un material más pesado, más rígido, por lo que cuando yo pongo ambas encima de una mesa o de una superficie lisa y dura, este me resulta muy duro, pero este quizás un pelín más agradable. Sin embargo, en terrenos como este, creo que esta es bastante cómoda
pero en una superficie donde aquí, por ejemplo, las raíces del pino salen bastante, en este, al ser muy rígido, pues no notas esas irregularidades o piedras que podamos encontrar. Sin embargo, en esta, al ser más blanda, sí que notamos las imperfecciones del suelo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a pasar un poco a la versatilidad. La versatilidad hace que, primero, si lo queremos llevar a un costado de la mochila, no va a ocupar tanto como el otro, lo vamos a poder presionar. Al ser flexible, va a ir mejor adosado a la mochila. Tiene otra ventaja, que al ser tan fino, tenéis varias maneras de meterla dentro de la mochila. Yo la he metido en un costado en la Osprey y no me ha ocupado gran cosa, no me ha molestado. Incluso con todo lo que llevaba, la equipación completa, me ha entrado en un lateral, en una mochila de 38 litros. Otra cosa que podéis hacer es hacer el burrito, llenar el interior, y así os dará un poco más de estructura a la mochila, si no tiene estructura vuestra mochila. Pero ahora voy a hablar de la versatilidad real, que yo le estoy viendo. Porque claro, yo veo una cosa bastante aparatosa, me siento un rato a comer, es muy cómodo, me pongo a organizar la mochila, es muy cómodo, en ponerla debajo de la colchoneta para protegerla un poco también de que se pinche y darle un poco más de cobertura, ¿no?, ante el frío. Y siempre termino con la misma idea, y es que realmente, digamos que por aquí, con esto, 1, 2, 3, 4, 5, quitándole 5, a ver, me es absolutamente suficiente. Pues reduzco el peso un 35% aproximadamente, por lo tanto va a pesar unos 65 gramos. Al cortarlo, lo que obtengo es un seat pad de 35 gramos, que lo puedo poner de diferentes maneras. 7 y 7 franjas podéis obtener 2 colchonetas con la mitad de longitud, claro, 92 centímetros y medio. Si esto te puede ser suficiente para lo que necesitas, pues con una puedes sacar 2. El color no es el mejor para mantenerlo limpio, pero bueno, es lo que hay. Sobre el precio, como siempre digo, los cupones ayudan un poco. Esto lo vende un vendedor que está cobrando envío aparte y otro que no. El que no anda sobre unos 33, de ahí podréis quitar unos 4 euros, 29 euros. Como digo, no es barato. Hay otro vendedor, que yo lo compré, que está cobrando 21 euros a veces, más 10 de envío. Pero también le puedes acoplar un cupón. Entonces depende la oferta. Os dejaré los 2 vendedores, os dejaré los cupones que haya y queriendo leer vuestros comentarios. Que nos vemos en el próximo vídeo.